Yo creo que esta o la próxima semana me viene un ataque fuerte. Ya estoy acostumbrado. Me van a inventar otro juicio que al final lo voy a ganar. Yo sé que lo voy a ganar. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. Del momento que yo vi que salía en la encuesta. Franco Parisi, usted ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos. Mire, yo no puedo hablar del tema. Es un juicio reservado. ¿Qué parte no entienden de reservado? Ahí están, esas son las últimas declaraciones desde Franco Parisi en Radio Cooperativa Rompe el Silencio después de el reportaje emitido por Canal 13 y su deuda de más de 200 millones en pensión de alimentos. Habló la abogada defensora de Franco Parisi y también justamente la abogada demandante que dice que el monto iría por los 300 millones de pesos. Vamos a una nota que pone en contexto, vamos a escuchar las diferentes voces y también Bárbara Salinas, que es nuestra abogada, para poner en contexto lo que está pasando con el candidato Franco Parisi. Ha sido una advertencia permanente en sus 3 aventuras presidenciales, incomodidad que en las últimas horas, sin embargo, ha remecido más bien a su propia campaña. Parisi evitó una y otra vez responder en su primera entrevista luego de que reportajes de Tele 13 revelara una deuda de 207 millones de pesos por pensiones alimenticias a sus hijos. ¿Ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos? Mire, yo no puedo hablar del tema. Es un juicio reservado que se va a llevar adelante y estoy seguro que voy a salir positivamente victorioso. Desde Estados Unidos, el economista acusa una persecución política. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. En Chile no hay una democracia. Y nuevamente desechó las acusaciones de acoso sexual que marcaron su salida de una universidad norteamericana. Esa acusación quedó en nada, como todas las acusaciones que me hacen en mi contra. Una persona le preguntó si él quería volver a ser candidato presidencial. Solo si tú fueras mi primera dama, entenderás que ahí no hay connotación sexual alguna. Fue una frase de galán. Quien salió a defenderlo fue su ahora abogada, vocera y candidata a diputada del Partido de la Gente. No solo asegura que en el caso de las pensiones alimenticias no fue notificado por el tribunal al estar en el extranjero, sino que sí hubo depósitos, aunque a una cuenta bancaria distinta. Pagó todo, no hay deuda de pensión de alimentos. El acuerdo comprendía que tenía que depositarse, si había dinero de por medio, a la cuenta corriente de la titular. Que en este caso, la cuenta corriente no ha sido informada al tribunal. ¿Y usted nos podría entregar esos papeles donde se muestran los depósitos? A ustedes no, porque primero no son tribunales, punto 1, punto 2, la materia es de familia. Sin embargo, fue el mismo tercer juzgado de familia de Santiago el que desechó la solicitud presentada por Parisi el jueves pasado para anular el proceso. Tele 13 tuvo acceso al documento en que desestima, por ejemplo, el no haber sido notificado, pues se le adjudican al propio candidato la responsabilidad de informar un cambio de domicilio. El texto además acredita que desde 2016 el abanderado no paga la totalidad de los dineros. La abogada de Parisi asegura que presentarán un recurso de reposición y que en paralelo ya busca un acuerdo entre las partes. Pero antes de eso es muy probable que nosotros lleguemos a un acuerdo. ¿Es un acuerdo que podría dejar esto en cero? En absolutamente en serio, comunicar al tribunal que ya está todo aclarado por las partes y que todo el número que se establece en el sistema no correspondería. ¿Y ese acuerdo cuándo podría ser? De acá a fin de semana, a esta semana, estamos en plenas tratativas. Vamos a llamar por teléfono, están en plena comunicación. Sin embargo, no es la única interrogante. ¿Cuándo volverá Franco Parisi a Chile? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario. Puede ser a lo mejor el 20 o el 22, pero está dentro de octubre, dentro de la primera quincena o segunda quincena de octubre. De perjudicarlo, yo creo que lo va a bajar un poco a lo mejor la encuesta, puede ser esta semana o la próxima. Nuevo revés de Parisi en la justicia, que complica aún más su candidatura a solo horas del inicio formal de la campaña presidencial. Ahí usted escuchó esta nota que pone en contexto la información, sobre todo a la abogada de Franco Parisi, pero habló la otra parte, habló la abogada demandante. Se habla incluso de que el monto sería hasta 300 millones de pesos y que no hay acuerdo. Los invito a escucharla. Muchas gracias por atendernos. Queremos clarificar algunos de los puntos que se han discutido en los últimos días a raíz del reportaje. Primero, hoy salió un dictamen
del tercer juzgado de familia. Así es. ¿En qué situación queda entonces Franco Parisi y este proceso en relación a ese dictamen? A ver, el proceso queda exactamente en el estado en que se encontraba hasta antes de que el señor Parisi haya ejercido los recursos que anunció. Es decir, la deuda sigue exigible, la deuda se ha consolidado, por lo tanto se reconoce el derecho de los alimentarios a percibir los alimentos que el padre les adeuda desde el año 2016 a la fecha. Es decir, no cambió nada. No, absolutamente nada. ¿La orden de arraigo sigue vigente? La orden de arraigo sigue vigente. O sea, todos los apremios siguen vigentes. Absolutamente. Cuando hay un deudor, en rigor, respecto de quien se ha configurado una situación de deuda, se mantienen los apremios que hemos venido solicitando desde el año 2016 aproximadamente, Mónica. Esos apremios que hemos pedido, y en esto quiero ser súper enfática, Mónica, hemos hecho exigible los derechos de los alimentarios. Y el sistema chileno lo que cautela en el fondo es que los niños tengan y puedan percibir el derecho de alimentos que los padres deben hacer efectivos. Y cuando aquello no ocurre, lo que hace el sistema judicial es simplemente cautelar y otorgar tutela judicial efectiva. Y acá lo ha hecho a través de acoger efectivamente y decretar los diversos apremios que establece la ley de los alimentos. Esto es el arraigo, la suspensión de la licencia de conducir, la retención de impuestos que fue ordenada a la Tesorería General de la República y también en el último tiempo las retenciones como consecuencia de los retiros previsionales que fueron ordenados desde el tribunal precisamente en virtud de la deuda que se encuentra firme y que va a seguir surgiendo efectos mientras el padre no pague esa obligación. Hoy la abogada de Franco Parisi dijo que él había pagado todo lo que correspondía a sus hijos. Lo que pasa es que en otra cuenta corriente. Y que por eso estos pagos no están acreditados en la causa. ¿Es así? Eso no es así. No media ningún pago respecto ni abono en relación a la deuda de alimentos que se encuentra configurada. Por lo tanto, a él le correspondería efectivamente probar dónde hizo esos pagos. Porque él no lo puede depositar en cualquier cuenta. No. Está establecida la cuenta en la causa. Exacto. Él desde el día 1 supo el lugar y la cuenta corriente donde debía efectuar las transferencias. A no ser que él haya efectuado una autotutela y haya tomado la decisión unilateral de pagar en otra cuenta que esta parte ni la madre de los alimentarios conocen. Por lo tanto, nos gustaría recibir, en definitiva, los comprobantes de pago o abonos de esa obligación que él dice que ha pagado. Él dice también que él no sabía cómo que tenía que pagar esto porque en el fondo nunca fue notificado. A ver, el señor Parisi cuando suscribe el acuerdo se domicilia en la calle El Golf de Manquehue, en la comuna de Lo Barnechea. Y ese es el domicilio que ha mantenido al menos hasta la semana pasada. Era una obligación que recae sobre él de establecer un cambio de domicilio futuro. Y eso que yo tengo, de lo que yo tengo conocimiento, no ha ocurrido. Pero si todos sabíamos que él estaba viviendo en Estados Unidos, en Alabama, y nosotros sabemos la dirección es conocida, ¿por qué no se le notificó allá? Porque no era necesario. Yo tengo el domicilio, tenía correo electrónico de él, por lo tanto, esa es la forma en que se notifica de acuerdo a las normas de los tribunales de familia. O sea, ¿le fue notificado esto a través del correo electrónico? Esa es la fórmula que él tiene en la causa para ser notificado. Domicilio, dirección electrónica. Y esa es la forma en que todos los ciudadanos en este país son notificados de las resoluciones que dictan los tribunales de familia. La abogada de Franco Parisi también dice hoy que en el fondo ustedes están negociando un acuerdo de pago y que esto podría ocurrir de aquí al fin de semana solucionando todo este problema. No, eso no es efectivo. No he tenido ninguna conversación, ninguna aproximación para iniciar algún proceso de negociación sobre las fórmulas de pago de la deuda que se encuentra actualmente vigente. No, eso no es efectivo. O sea, no existe una negociación paralela. No, ninguna. En el dictamen dice 207 millones y tanto, más reajustes, intereses y costas. Así es. ¿Se podría establecer una cifra global? No he hecho la proyección, pero usted tiene razón. Hay que agregar a ese monto ya liquidado y que se encuentra firme y ejecutoriado, porque no se acogieron los recursos interpuestos por él, todo el estipendio en dinero que ha dejado de pagar durante este mes, este año, 3 meses. Además, las otras prestaciones directas que él se comprometió en pagar a favor de los alimentarios, vale decir, gastos médicos, sí. ¿Ya? Colegios. No, el colegio no formaba parte de la obligación original. Ah, ya. Era solamente un estipendio en dinero
costos de salud no cubiertos ni por la ISAPRE ni por seguros complementarios, y todos los gastos médicos extraordinarios que normalmente no tienen cobertura, como dentistas, oftalmólogos y otras especialidades en salud mental particularmente. Si usted agrega eso, yo podría proyectar, yo creo que esta pensión en rigor excede los 300 millones de pesos en deuda de alimentos. ¿La opción de hacer una retención de la devolución de los fondos de campaña es una opción para ustedes? Sí, nosotros tenemos esa opción y la estamos estudiando porque es una posibilidad cierta de ir a tomar parte al menos de la deuda que él va a percibir con cargo a los gastos de devolución de campaña. ¿Cómo está la familia? ¿Qué pide la familia? A ver, la familia Alonso Tarciján está golpeada por la exposición que han tenido de una manera brutal, en realidad, que excede la tranquilidad que cualquier familia pierde. ¿Y qué es lo que esperan en el fondo? Cautelar la máxima privacidad de los niños, que son los alimentarios de la causa. Y si el padre tiene un interés distinto de hacer un debate público, es un tema de él. Pero lo único que ellos buscan en este momento es tranquilidad y privacidad para los niños. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, y avalando los dichos de la abogada, efectivamente el tribunal desestimó también el argumento de Parisi, señalando que, y cito aquí, la obligación de informar el domicilio correcto no la tenían los alimentarios, sino el propio alimentante. Ahora, también quiero recoger el planteamiento de que esto lo estamos viendo netamente bajo una perspectiva legal. Pero yo también quiero recalcar el aspecto más humano, parental, las obligaciones que puede tener un padre. Si yo soy papá y yo reclamo que efectivamente no he sido notificado, eso puede ser un argumento, si se quiere, verdad, legal, desestimado, pero puede ser un argumento legal. Ahora, eso significa que yo he estado desatendiendo también en la dimensión más íntima y como papá a mis hijos, porque no he estado cumpliendo con las responsabilidades que tengo como papá. Es decir, aló hijo, ¿estás bien? ¿Tienes todo? Efectivamente se están pagando todas las cosas que aseguran tu bienestar y eso no está. Bárbara Salinas está... Una cosa, no está y es parte del 84% de personas que, porque pueden ser, la mayoría son hombres, pero también hay mujeres en su mínima expresión que no están pagando la pensión de alimentos. Pero consigna también la falta de comunicación y eso a punto Totalmente. posible y muy probable con sus propios hijos, con su propio núcleo familiar y las familias podrán separarse eventualmente. Pero no puedes desatender tus obligaciones primarias. Y ahí simplemente quiero señalar, antes de darle el pase a Bárbara Salinas, nuestra abogada, que nos acompaña en el día de hoy, señalar además para beneficio de la audiencia que nosotros quisimos retratar la perspectiva de Franco Parisi. Teníamos como invitados a Emilio Peña, jefe de campaña del Partido de la Gente. Teníamos también como invitada a Elizabeth Rodríguez, vocera legal del Partido de la Gente. Finalmente, a último minuto, se bajaron. Dicho eso, quiero darle la palabra a Bárbara Salinas porque hay muchas dimensiones que tenemos que cotejar en esto que ha sido la entrevista también de Parisi hecha por Radio Cooperativa. En lo inmediato estamos hablando de una desantación brutal. ¿Puedo alegar que no fui notificado? Bueno, aprovecho de saludarte, Amaro, Tonka, buenos días. Esa alegación la verdad es que no tiene ninguna validez. Porque efectivamente, y de hecho ayer se resolvió por parte del tribunal este recurso, y la razón es muy simple. Las personas cuando ya, a ver, poniendo un poco esto dentro de contexto, yo entiendo que las partes habían llegado a un acuerdo, y ese acuerdo necesariamente pasa por la aprobación de un tribunal. Entonces ahí surge la obligación de las partes de fijar un domicilio y de avisar al tribunal cualquier cambio de domicilio dentro de un plazo de 30 días. Entonces, si mi fundamento para alegar de que yo no fui notificado es que me cambié de domicilio, la verdad es que no es válido porque incluso las notificaciones desde hace ya un buen tiempo incluso se hacen vía correo electrónico. Por lo tanto, no es un argumento válido. Tanto es así que, como tú bien lo señalabas, fue rechazado por el tribunal. O sea, si desde el 2016, más o menos, yo no estoy cumpliendo... De alguna manera también voy a acusar recibo sin siquiera, además, requerir una notificación, como papá. Es que tú tienes toda la razón, Amaro, porque pasa lo siguiente, independientemente, supongamos que ya actuó de buena fe, no fue notificado, pero si hay algo de lo que él no se puede escindir, no puede, ¿no es cierto?, desentenderse, es de su condición de padre, y en ese sentido es evidente que los hijos necesitan y requieren recursos para seguir estudiando, alimentarse y todo lo que sea necesario para continuar con sus vidas. Pero Bárbara, ahí
por ejemplo, hay una discrepancia. La abogada de Franco Parisi dice que se ha abonado en otra cuenta. La abogada Valladares, que es la abogada demandante, dice que esto no ha sido, si es que él podría por tutela propia entonces cambiar la cuenta, pero esto lo debería haber informado si es que es así. Entonces se genera un dime y un direte a través de los medios de comunicación, primero, que daña a la familia y particularmente a los hijos, y hacerlo público así es un daño aún mayor si es que ha habido una ausencia de padre por tanto tiempo. Y además tiene ahí un ángulo político, porque ya vamos a leer las declaraciones de los otros candidatos, Bárbara. Es que sí, Tonka, lo que pasa es lo siguiente. Aquí primero hay que decir que la defensa de Franco Parisi, yo estuve viendo el fin de semana una entrevista que la dio su primer abogado, donde le costó mucho al periodista que lo entrevistó de otro canal y nunca terminó reconociendo que efectivamente existía una deuda. Eso es lo primero. Luego de ello, la defensa actual, que entiendo que es una persona además de su partido político, una mujer, no recuerdo en este minuto el nombre, pero ella, claro, da argumentos que son contrarios, pero la verdad es que la abogada de los hijos del señor Franco Parisi, yo la reconozco y es una abogada con un muy buen prestigio dentro de los abogados que litigan en familia, es una persona muy seria, de manera tal que si ella dice, mire, acá no ha existido ningún acuerdo, ningún acercamiento, no es efectivo de que se hayan abonado dineros en otras cuentas, porque hay que decir también, Tonka, que el tribunal, cuando uno llega con un acuerdo, uno establece, ¿no es cierto?, las partes dicen ya, vamos a fijar que los dineros deben ser depositados en X cuenta corriente. Entonces, si tú cambias esa cuenta corriente, uno tiene que informar al tribunal. Claro. Por lo tanto, aquí de verdad es que ningún argumento por parte de Parisi se sostiene. Pero lo interesante que uno podría quizá adivinar y que pueda ocurrir es que aparezca eventualmente una cuenta con 300 y tantos millones de pesos y que políticamente el propio candidato diga, ¿ven ustedes? Aquí había hecho los depósitos. Pero habría que ver cuándo se hicieron esos depósitos. O sea, yo creo que la fecha es clave, sobre todo pues estamos hablando de una candidatura presidencial y cómo esto salpica. Al final no cuela. Es que no, es que además, Amaro y Tonka, aunque él apareciera hoy día, y tiene muchísima razón Tonka, hay que ver la fecha, con una cuenta, con un depósito superior a 207 millones de pesos, la abogada estima que entre reajustes y a intereses esto ya es una cifra cercana a 300 millones. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué sentido tendría que el señor Parisi hubiese depositado esa gran cantidad de dinero durante un periodo supuestamente, porque son 5 años en que si esta causa está en tribunales de familia? ¿Qué sentido tiene haberlo depositado en otra cuenta sabiendo, sabiendo que se había acordado, fijado una cuenta distinta? No tiene ningún sentido. No y efectivamente, a propósito de lo que se destapó aquí en el propio Canal 13, después han venido múltiples declaraciones. Lo escuchábamos en Radio Cooperativa cuando también el candidato entrevistado en Estados Unidos dice, y cito aquí, en Chile no hay democracia. Pero observe usted la inconsistencia. Esto le dice a alguien que pretende el sillón presidencial por medio del voto. Y además que señala que el PDG, el Partido de la Gente, es el partido más grande de Chile. No tiene ningún sentido. Escuchemos también esas declaraciones. Amaro. Sí. No, perdona que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Que es bien curiosa la postura y la mala defensa que tiene Franco Parisi y sus asesores al respecto. Porque incluso se le ha preguntado, yo no entiendo cómo es candidato presidencial y se encuentra fuera del país. Yo no entiendo cómo pretende, y esto lo digo como ciudadana, ser una opción de gobierno si ni siquiera está en Chile. Es decir, y su argumento es que tiene compromisos profesionales. Eso dijo el otro abogado. Y yo me pregunto, bueno, si quiero ser candidato presidencial, debiese ya estar en Chile. Y claramente este es un problema. Y yo creo que esa es la razón por la cual además los invitados a este programa no vinieron hoy día. Bueno, tenemos también algunas declaraciones del Partido de la Gente, las vamos a leer, pero todo comenzó con un reportaje y un golpe periodístico de Canal 13, donde finalmente se destapa esta información. En un comienzo eran 207 millones los que se adeudaban en pensión de alimentos y ahora, lo escuchamos de la abogada, van en 300 millones de pesos. Vamos a ver ese reportaje y luego todos los coletazos y las últimas declaraciones de Franco Parisi también en Radio Cooperativa. Muy bien.
Mucho antes de su primera aventura presidencial del 2013, donde sacó el nada despreciable cuarto lugar y el 10% de los votos, Franco Parisi había terminado su segunda relación de pareja. El 2011 firmó un acuerdo legal para la mantención de los 2 hijos de esa relación. Pero los pagos desde un comienzo fueron escasos, como consta en las liquidaciones de pensiones realizadas por el Tercer Tribunal de Familia de Santiago, a las que tuvo acceso reportajes Tele 13. Yo quiero menos cara de palo en la moneda y más caras nuevas en la moneda. Esa es la política que quiere la gente. Con un discurso basado, según él, en los problemas reales de la gente y la falta de ética de las élites y de los partidos políticos tradicionales, el 2017 Parisi intenta por segunda vez competir a la presidencia de la República. Atrás había quedado la polémica con el CERVEL, que rechazó la rendición de los gastos de su primera campaña, ya que incluía ropa interior, calcetines, cinturones, zapatos y corbatas de la marca Hugo Boss. Pero ese segundo intento y luego la búsqueda de un puesto en el Senado fracasan. Parisi lanzó la candidatura, pero no llegó a inscribirla y volvió al ámbito privado. Estoy completamente fuera de lo político y la figuración pública. Necesito focalizarme en mi familia y en mis actividades profesionales. Con nosotros también don Franco Parisi. ¿Cómo está, don Franco? ¿Cómo está, don Pedro, don Giancarlo? Pero dicen que la tercera es la vencida y tras hacerse rogar mucho tiempo, Franco Parisi nuevamente está en la papeleta de la próxima elección presidencial, aceptando la candidatura por el Partido de la Gente. A pesar de vivir los últimos 3 años en Alabama, Estados Unidos, el economista se ha mantenido vigente como opción política gracias a su enorme y constante presencia online, donde ha mantenido un contacto estrecho con sus seguidores. Instagram, Twitter, YouTube son sus plataformas preferidas y es por ahí donde informa incluso de sus decisiones, porque no ha concedido hasta ahora ninguna entrevista. Lo intentamos, no una, sino varias veces. Hemos intentado contactar a Franco Parisi en todos los números telefónicos que hemos logrado encontrar, tanto en Estados Unidos como en Chile. En ninguno de ellos nos ha contestado, le hemos dejado WhatsApp también. Vamos a intentarlo por última vez con el último número que está a su nombre en ese país. Como nosotros no damos a los grandes medios porque no confiamos en ellos, y ya aprendimos y creemos más en las redes sociales. Dar con Parisi es toda una odisea. Please leave your message for 73993. Máquina de mensajes de nuevo. Cuando finalmente contesta, nos pide que le enviemos las preguntas por escrito. No se compromete a dar entrevista alguna y luego nos bloquea por WhatsApp. Al partido que lo proclama le solicitamos también una entrevista con su candidato presidencial. Hasta ahora tampoco hay respuesta. ¿Por qué Parisi no habla con los medios y no llega a Chile a hacer campaña cuando faltan poco más de 2 meses para las elecciones? Probablemente su ausencia tenga que ver con esto. Lamentablemente, la misma historia de una y otra vez en nuestro país. Deudas por pensiones alimenticias, pero que en este caso son millonarias y provienen de quien pretende ocupar el sillón de la moneda. Estos son los documentos que acreditan el incumplimiento de Parisi hacia sus 2 hijos mayores que viven en Chile. El abanderado del Partido de la Gente se comprometió a una mantención mensual en dinero, más el pago de los colegios y los gastos médicos de los 2 menores. Sin embargo, después de pagar algunas cuotas, el 2016 dejó de entregarles el dinero acordado judicialmente. Ante esta situación, se pidió la liquidación de lo adeudado y la justicia resolvió en julio del 2020 que debía pagar 207 millones de pesos más reajustes, intereses y costas. El que se llame pensión de alimentos a veces induce a mucho error. Alimentos es lo que como. Pero la pensión alimenticia es todo lo que necesita una persona para subsistir, no con lujo, modestamente, pero de acuerdo a su situación social. Por lo tanto, la pensión alimenticia va a variar de acuerdo a las necesidades que tenga un niño y dependiendo de su estrato social, estas pueden ser más altas o más bajas.
Pero el pago de los más de 200 millones de pesos nunca llegó. Y en agosto del año pasado, el tercer tribunal de familia dictó medidas de apremio, como la suspensión de su licencia de conducir. Y algo aún más severo, una orden de arraigo plenamente vigente. En estricto rigor, lo que debería hacer Policía Internacional es detener a la persona que cuenta con una orden de arraigo y poner a disposición del tribunal que decretó la orden de arraigo. Hasta este momento, Franco Parisi no ha podido ser hallado por la justicia chilena. No ha sido notificado de ninguna de las órdenes en su contra y todavía no paga el dinero que debe por la mantención de sus hijos. Después de dictaminar el arraigo, la justicia dictó en septiembre otra medida para asegurar el pago de las pensiones, una orden de ejecución y embargo de sus bienes. ¿Por qué no se pudo llevar a cabo este último dictamen del tribunal? La orden exige el embargo de los bienes de Parisi, especialmente los de su domicilio ubicado en el Golf de Manquehue, que es la dirección que registra en el proceso legal. Pero esa casa había sido vendida 5 años antes y la venta fue hecha de tal manera que Franco Parisi puede decir que no recibió ni un peso por ella. Es un esquema complicado. En cuanto él se separa, en 2010, entrega la casa a una sociedad que tenía con sus 2 hermanos. 4 meses antes de la venta de la casa, Franco sale de la sociedad y recibe a cambio 450 millones de pesos de su hermana Sandra. Solo entonces la sociedad, de la que ya no es parte el candidato, vende el inmueble por 715 millones de pesos, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en noviembre del 2015. Usando el mismo mecanismo, en agosto de ese mismo año ya había vendido 2 sitios en Puerto Velero por un total de 196 millones de pesos. ¿Por qué Parisi no usó ese dinero para pagar las pensiones adeudadas a sus hijos? No lo sabemos. Lo que sí conocemos es que, de acuerdo con el registro de propiedades de Birmingham, en septiembre de ese mismo año, Parisi compró por 378 millones de pesos una casa en ese condado de Alabama donde vive junto a su nueva familia. La residencia tiene 314 metros cuadrados, está ubicada en uno de los mejores suburbios del estado, famoso por su estilo de vida y colegios de excelencia. A las pocas horas, con banderas y cánticos, representantes del Partido de la Gente inscribieron a Parisi, quien enfrenta querellas en Chile y se encuentra en Estados Unidos. Está solucionando los problemas que tiene de trabajo y por el tema de pandemia. Ante la ausencia de Parisi, fue la dirigencia del Partido de la Gente la que llegó al CERVEL para inscribirlo. Y aunque habían declarado públicamente que el economista estaría en Chile para el primer debate del 22 de septiembre, fue el propio Parisi quien a través de sus redes sociales aceptó la invitación, pero solo para participar de manera digital. Por temas laborales y de la planificación misma de mi campaña presidencial, no podré estar en el estudio en Santiago de Chile. De acuerdo con la cuenta del mismo postulante presidencial, su presencia virtual no fue aceptada y acusó haber sido censurado al haber sido excluido de este importante encuentro político. Pero ¿cuáles podrían ser esos temas laborales que impiden que Parisi venga a Chile? Franco debería estar la primera semana de octubre probablemente ya acá trabajando. Eso es tanto tentativo porque él está terminando de cerrar unos temas que tienen que ver con su trabajo. Él trabaja ya, entonces en realidad no... tenía contrato permanente con 2 universidades. Ya se tomó la decisión, se está trabajando en la mejor alternativa de que él pueda salir por la puerta ancha a estas universidades, entendiendo que estamos ya en un periodo propiamente tal educativo allá, entonces es complicado. ¿Recuerdas qué universidades son? ¿Qué vi la segunda? Alabama y George, no mira, la segunda no me acuerdo, pero sé que Alabama sí es una de las universidades donde está trabajando. Ya. Es lo que afirmaba hace una semana el secretario general del Partido de la Gente y jefe de campaña. Días después, el propio Parisi publica en su Instagram, en voz de un tercero, que nunca ha dicho él o alguien de su partido que trabaje en esa universidad. Fake news, desinformación, sí. No hay ningún video, no hay ningún escrito, no hay ningún audio donde Franco haya afirmado esto. Hace una semana también el perfil personal de Parisi en LinkedIn era claro: Universidad de Alabama desde enero del 2019 a la fecha. Pero hoy esa información ya está borrada.
Efectivamente, Parisi hace años que no trabaja ahí. Desde la universidad nos señalan que el economista no es empleado de esa institución y que solo fue instructor de finanzas durante el año académico 2015-2016. ¿Cuáles son entonces esos temas laborales que le impiden a Parisi venir a Chile? ¿Cómo se gana la vida Franco Parisi y por qué no le ha pagado la millonaria pensión alimenticia que le debe a sus primeros hijos? De Franco Parisi con Mauricio Lizana desde Royal Real Estate, el minuto financiero inmobiliario. Aparte de su labor académica, conocidos son otros negocios del economista como Royal Real Estate, donde fue gerente. Esta es una empresa que formó junto a Mauricio Lizana y que ofrecía a sus clientes el negocio de la compra y arriendo de departamentos en forma masiva y sin riesgos. Administramos tus propiedades bajo nuestro plan Riesgo Cero. Royal se comprometía a manejar los departamentos y pasarle el dinero de los arriendos a los compradores para cubrir los dividendos. Pero algo pasó y Royal dejó de transferir esas rentas y muchos de sus clientes denunciaron que se quedaron sin esos fondos. Desde mi punto de vista, Royal se quedaba con los arriendos, con los gastos comunes y no hacía gestiones de corretaje propio, digamos, de este tipo de situación. Lo mismo ocurrió con el inmueble de La Cisterna, conocido públicamente como el edificio de la droga. Son 240 departamentos por los cuales tanto Parisi como Lizana enfrentan hoy una querella por estafa y lavado de activos. Yo digo, por la plata que ellos querían tener, dejaron entrar a cualquier tipo de persona, sin saber antecedentes, sin saber nada. Era solo ingresar personas para que les pagaran. Además, los hermanos Parisi manejan Parisi FX, un broker internacional con domicilio en las islas San Vicente y las Granadinas en el Caribe, donde las personas pueden invertir su dinero con facilidad, sin tener mayores conocimientos del mercado. En abril de este año, Parisi FX abrió además una sucursal en Alabama, como indica este documento, donde el candidato presidencial aparece como su presidente ejecutivo. Es una nueva jornada de trabajo aquí en Santiago, así que vamos a hacer un nuevo intento por comunicarnos telefónicamente con Franco Parisi para conocer sus opiniones en relación a esta denuncia. Una vez más, sin contestación. Si Parisi decide volver a Chile, deberá enfrentar a la justicia. En definitiva, el tribunal tomará la decisión de si lo arresta, porque corresponde, o si lo deja en libertad y no podrá volver a salir. Mientras no pague las pensiones alimenticias que debe, la orden de arraigo seguirá vigente y no podrá volver a salir del país. Según Parisi, la razón de no venir a Chile no tiene nada que ver con su problema con la justicia. Yo sé que lo que la gente quiere, y también me encantaría estar recorriendo Chile, abrazando a la gente y todo, pero a mí no me mantiene Piñera. Yo tengo que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo me tomo las vacaciones? ¿Ahora o cerca de la elección? La decisión es obvia y clara. Bad Boys. Martes, 21 horas. Bad Boys. Los que incomodan a la élite. Bad Boys o Chicos Malos, así se llama el programa de redes sociales en el que participa todos los días junto a sus adherentes que creen ciegamente en él y en la supuesta mala intención de los medios hacia su candidatura. A medida que sigamos creciendo, a mí no me extraña que mañana, pasado mañana, en 2 semanas más, salga otro cuento, otro invento. Pero la gracia es que ya como esto ya lo vivimos, yo le decía el otro día a Franco, esto es como un auto chocado, en el fondo, si ya está chocado, que otro choque más da lo mismo. Hay 2 proyectos en el Congreso que promueven que los llamados papitos corazón no puedan postular a cargos de elección popular, o bien que, de ser electos, se les retenga la deuda de pensiones. Pero hoy no hay impedimento legal para que Parisi sea candidato a la presidencia, aún debiendo más de 200 millones de pesos a sus hijos. Ojalá termine en la segunda vuelta de la presidencial. Y después de ahí, yo me retiro, hombre. Yo soy una leyenda. A mí me mataron económica y políticamente. Me revivió el PDG
voy a estar 4 años en La Moneda. Y si no, lo dijo. Y si no, voy a estar ahí de nuevo muertito, ¿ah? pero tranquilo. ¿Será este el fin de su segundo intento presidencial? Es algo que solo sabremos más adelante. Ha sido una advertencia permanente en sus 3 aventuras presidenciales, incomodidad que en las últimas horas, sin embargo, ha remecido más bien a su propia campaña. Parisi evitó una y otra vez responder en su primera entrevista luego de que reportajes de Tele 13 revelara una deuda de 207 millones de pesos por pensiones alimenticias a sus hijos. ¿Ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos? Mire, yo no puedo hablar del tema. Es un juicio reservado que se va a llevar adelante y estoy seguro que voy a salir positivamente victorioso. Desde Estados Unidos, el economista acusa una persecución política. Nosotros pedimos asilo político el año pasado acá en Estados Unidos pues sabíamos lo que se venía. En Chile no hay una democracia. Y nuevamente desechó las acusaciones de acoso sexual que marcaron su salida de una universidad norteamericana. Esa acusación quedó en nada, como todas las acusaciones que me hacen en mi contra. Una persona le preguntó si él quería volver a ser candidato presidencial. Solo si tú fueras mi primera dama, entenderás que ahí no hay connotación sexual alguna. Fue una frase de galán. Quien salió a defenderlo fue su ahora abogada, vocera y candidata a diputada del Partido de la Gente. No solo asegura que en el caso de las pensiones alimenticias no fue notificado por el tribunal al estar en el extranjero, sino que sí hubo depósitos, aunque a una cuenta bancaria distinta. Pagó todo, no hay deuda de pensión de alimentos. El acuerdo comprendía que tenía que depositarse, si había dinero de por medio, a la cuenta corriente de la titular. Que en este caso, la cuenta corriente no ha sido informada al tribunal. ¿Y usted nos podría entregar esos papeles donde se muestran los depósitos? A ustedes no, porque primero no son tribunales, punto 1, punto 2, la materia es de familia. Sin embargo, fue el mismo tercer juzgado de familia de Santiago el que desechó la solicitud presentada por Parisi el jueves pasado para anular el proceso. Tele 13 tuvo acceso al documento en que desestima, por ejemplo, el no haber sido notificado, pues se le adjudican al propio candidato la responsabilidad de informar un cambio de domicilio. El texto además acredita que desde 2016 el abanderado no paga la totalidad de los dineros. La abogada de Parisi asegura que presentarán un recurso de reposición y que en paralelo ya busca un acuerdo entre las partes. Pero antes de eso es muy probable que nosotros lleguemos a un acuerdo. ¿Es un acuerdo que podría dejar esto en cero? En absolutamente en serio, comunicar al tribunal que ya está todo aclarado por las partes y que todo el número que se establece en el sistema no correspondería. ¿Y ese acuerdo cuándo podría ser? De acá a fin de semana, a esta semana, estamos en plenas tratativas. Vamos a llamar por teléfono, están en plena comunicación. Sin embargo, no es la única interrogante. ¿Cuándo volverá Franco Parisi a Chile? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario. Puede ser a lo mejor el 20 o el 22, pero está dentro de octubre, dentro de la primera quincena o segunda quincena de octubre. De perjudicarlo, yo creo que lo va a bajar un poco a lo mejor la encuesta, puede ser esta semana o la próxima. Nuevo revés de Parisi en la justicia, que complica aún más su candidatura a solo horas del inicio formal de la campaña presidencial.